Hola, muy buenas tardes, compañero. Espero te encuentres muy bien y que estés listo para comenzar la cuarta sesión de nuestro curso Introducción a las normas oficiales mexicanas con aplicación en protección civil. Como siempre, agradezco el que semana tras semana te estés sumando a este gran proyecto y te invito el día de hoy a revisar la norma correspondiente. Así que vamos a comenzar. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana 034 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta norma nos va a mencionar las condiciones de seguridad para el acceso y desarrollo de actividades de los trabajadores con capacidades diferentes, esto en los centros de trabajo. Es decir, esta norma nos va a hablar de cómo hacer el ajuste puesto persona en el caso de trabajadores con capacidades diferentes, lo que quiere decir que vamos a ver qué condiciones tiene que tener el puesto de trabajo para que sea adecuado para esta persona. También esta norma nos va a mencionar qué condiciones tiene que tener la empresa, organización, coordinación para que pueda brindar una oferta de trabajo a estas personas con alguna discapacidad, ya sea física, motriz, de índole psicológico, entre otras. El objetivo de esta norma, la 034, es establecer las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la salud de los trabajadores con capacidades diferentes. Esto pues en los centros de trabajo. También esta norma va a establecer los criterios y los requisitos para que las personas puedan desarrollar de forma adecuada sus actividades en el centro de trabajo y puedan desplazarse de forma adecuada en el mismo. En cuanto al campo de aplicación de esta norma, como lo hemos venido manejando a lo largo de estos cursos, pues esta norma oficial mexicana aplica en todo el territorio nacional mexicano y sobre todo en los centros de trabajo donde laboren o vayan a laborar trabajadores con alguna discapacidad. Pero, ¿qué es una discapacidad según la norma 034? Bueno, según la definición del Diario Oficial de la Federación, los trabajadores con discapacidad son aquellos sujetos que por alguna razón biológica, congénita o adquirida presentan una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual, psicológico o sensorial. Esto ya sea de naturaleza permanente o temporal. Ahora bien, te comento, hay algunas personas que ya nacen con esta capacidad diferente, ya nacen con alguna ceguera, con una discapacidad motriz, debilidad visual, auditiva, lo que quiere decir que desde pequeña edad ya están acostumbrados o ya normalizaron este estilo de vida. Sin embargo, hay personas que por algún accidente que padecieron en su centro de trabajo generaron una discapacidad. Un ejemplo puede ser un trabajador que estaba haciendo trabajos en altura, sufrió una lamentable caída y ahora está en un estado donde tiene que usar silla de rueda de forma permanente. O por ejemplo, en algunos trabajos, como lo son en los call centers, las personas se gastan mucho la voz, lo que genera a largo plazo que estos vayan generando pérdida de la voz, lo cual se puede considerar también como una capacidad diferente. Es por ello que hagamos dos ejercicios importantes. A lo mejor nuestros compañeros o compañeras que tienen estudios de enfermería sabrán un poco de lo que es la enfermería industrial, que es determinar qué padecimientos fisiológicos va a padecer cierta persona en determinado puesto de trabajo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que no existe trabajo seguro, sino que todo trabajo es inseguro de una u otra manera. Sin embargo, nuestra labor es hacer notar esos riesgos y tratar de disminuirlos para evitar que las personas generen una pérdida total o parcial de la funcionalidad de sus órganos o cogniciones. Ahora bien, también quisiera aprovechar para decir en este momento que a lo largo de esta capacitación, o como ya lo has escuchado, estoy intercalando entre el término discapacidad y capacidad diferente. Esto solo es cuestión de términos informativos, sin embargo no tiene un gran impacto. La norma reconoce ambos términos, así que no hay ningún problema en eso. Continuando con la capacitación, vamos a revisar los aspectos básicos a considerar para la aplicación de la norma oficial mexicana 034.
Bueno, el primer aspecto que debemos considerar y el más importante es la discapacidad del trabajador, ya que no es lo mismo que tenga una discapacidad motriz a que tenga una discapacidad visual o auditiva, ya que debemos adecuar las instalaciones a la discapacidad de ese trabajador, que como lo puedes ver en la vida cotidiana, pues la más común es la discapacidad motriz. Por ello, cuando vamos al supermercado o incluso aquí en la universidad, vemos que hay muchas rampas y espacios designados para personas con silla de ruedas. El segundo punto nos va a decir que tenemos que considerar cuál va a ser el puesto de trabajo en el que va a estar esta persona. Por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, pues no va a poder emplear un trabajo como lo es, por ejemplo, en un call center, lo que es el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque ahí la capacidad auditiva es indispensable para desempeñar estas funciones de trabajo. Esto lo vamos a ver más adelante, cómo se hace el ajuste puesto persona para este trabajo. También es muy importante que consideremos los riesgos a los que se va a exponer esta persona, porque si bien todos somos propensos a padecer un riesgo o accidente de trabajo, las personas con una capacidad diferente son más propensos. ¿Por qué? Porque no están con la funcionalidad completa de sus funciones biológicas o cognitivas. Entonces, por ello es que hagamos un análisis de riesgos enfocado solamente a este tipo de población. Y por último, también nos pide esta norma que tengamos medidas de control sobre el puesto de esta persona, es decir, cómo vamos a evaluar la efectividad de su trabajo, cómo vamos a generar protocolos para evaluar que las condiciones laborales estén siendo adecuadas para esta persona. Y aquí te tengo un ejemplo. En una empresa donde yo estuve trabajando, en algún punto nos tocó contratar 3 personas que tenían una discapacidad motriz. No estaban en silla de ruedas, sin embargo, sí necesitaban un bastón para desplazarse. El puesto que ellos tenían era meramente administrativo, mayormente de oficina. Sin embargo, en ocasiones tenían que ir a sacar copias de un lado a otro, lo cual sí era una distancia considerable. A lo largo, pues se dieron cuenta que esto era un problema por cuestiones de tiempos y por cuestiones de esfuerzo físico de estas personas. Entonces, se decidió platicar con ellos y se decidió reestructurar este puesto de trabajo para que ellos pudieran tener la impresora al lado y no tener que trasladarse y exponerse a un riesgo o accidente en ese traslado. Es por ello que te digo, tiene que existir estas medidas de control o formas de evaluación para este tipo de trabajos designados a personas con capacidades diferentes. En cuanto a los requerimientos de esta norma, es decir, las obligaciones del patrón, este deberá colocar señalizaciones para el desplazamiento correcto de personal, como lo son las salidas de emergencia, los espacios designados para personas con discapacidad motriz, como lo son en silla de ruedas. También debe contar con un plan de atención de emergencias global, donde esté contemplado ese trabajador con discapacidad. Por ejemplo, si hay un sismo, que ese trabajador esté en condiciones de evacuar como las demás personas, que no haya como un sesgo o atraso con ellos. También es importante que el patrón informe a los trabajadores con discapacidad sobre los riesgos que se va a exponer y con ello cuáles son las medidas de seguridad y acciones a seguir en caso de emergencia. Por ejemplo, habemos de un trabajador con discapacidad visual, en caso de que haya una emergencia, cómo va a tener que actuar y responder ante esta misma, cuáles van a ser las rutas de evacuación que él va a tener que seguir. Por ejemplo, él, como no va a poder ver la emergencia, pues tiene que desarrollar más este sentido auditivo, cómo reconocer las sirenas de alertamiento, este tipo de cuestiones. Y pues, por último, el patrón va a tener que capacitar a los trabajadores con discapacidad para su desarrollo en el puesto de trabajo y actuación en caso de emergencia. Este tipo de población va a requerir una capacitación extra. ¿Por qué? Porque no van a poder utilizar en la mayoría de los casos las herramientas y el equipo de trabajo como un trabajador promedio que tiene toda la funcionalidad biológica o cognitiva de sus sentidos. Ahora bien, también va a tener que capacitar en temas de inclusión al equipo de trabajo para que esta persona con una discapacidad no sea una población vulnerable.
Si nos va haciendo mucho sentido, ya sabes que cualquier duda, pregunta o comentario me la puedes dejar en la caja de comentarios y con gusto te estaré respondiendo. Perfecto. Para el desarrollo de esta norma tenemos 5 pasos a seguir. El primero de ellos es determinar el ajuste puesto persona. Una vez que ya está esto, se van a determinar las condiciones del lugar de trabajo, es decir, con qué deben de cumplir las instalaciones para que se pueda desplazar esta persona con discapacidad. En el paso 3 vamos a encontrar un análisis de riesgos, que es la parte que te tocaría a ti, compañero, analista de riesgos y gestor de emergencias. Posteriormente, en el paso 4 se va a generar un plan de atención a emergencias, como bien lo dije hace un momento, que contemple a este tipo de población con capacidades diferentes. Y por último, pues nos va a tocar capacitar y concientizar al personal, que esta parte pues le correspondería un poco más al área de capacitación, promoción y cultura. Muy bien, como te lo dije, el paso 1 es hacer el análisis para el ajuste puesto persona. Consiste en que prácticamente yo como reclutador o como patrón defina las actividades que va a desempeñar esta persona con discapacidad y ver si su discapacidad no es un impedimento para que las pueda desarrollar de forma efectiva y sobre todo de forma segura. Para esto hay que identificar los peligros y riesgos potenciales a los cuales se está exponiendo ese sujeto con discapacidad. Para ello es muy importante pues nuestros análisis de riesgos. También en el ajuste puesto persona se debe de tener en cuenta cuáles son las medidas a desarrollar para eliminar, reducir o controlar los riesgos o peligros que ya hicimos en el análisis de riesgos. Y también pues adecuar el instrumento, la maquinaria, a lo mejor también la jornada de trabajo para la discapacidad de esta persona. Por ejemplo, hay personas que son débiles visuales, que no son 100% ciegas, pero sí tienen dificultad para ver con poca iluminación. Entonces, para estas personas una jornada vespertina o nocturna, pues no sería lo más viable. Todas estas cuestiones son las que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer el ajuste puesto persona. Y nada más comentarte, esto pues como ya te lo dije, le va a corresponder más al patrón, al encargado del área de reclutamiento y selección o recursos humanos, por la naturaleza que él va a conocer la descripción de puesto del trabajo. Ya una vez que se tiene esta descripción de puesto, se van a determinar las condiciones del lugar de trabajo. La norma nos dice que para tener un trabajo adecuado para personas con discapacidad, primero se deben de poseer condiciones ergonómicas. Sabemos que la ergonomía es esa disciplina que adecua el espacio de trabajo para la persona para que éste sea más seguro, salubre y cómodo y que no genere un impedimento para desarrollar las actividades. Un ejemplo de ergonomía es la altura a la que debe estar el escritorio, las condiciones de iluminación, incluso los tiempos, por ejemplo, de cuánto te toma de ir de tu oficina al baño. Todo esto lo mide la ergonomía. En el segundo punto nos dice que debemos de considerar que la iluminación sea la adecuada. Esto lo vamos a ver en una norma más adelante, pero te adelanto, la iluminación para espacios de oficina debe ser o luz natural o luz artificial de color blanco. En el paso 3 nos va a indicar que debemos de colocar la señalización correspondiente. Como recordarás, la semana pasada revisamos la norma oficial mexicana 026, donde podemos checar cuáles son las condiciones de estas señales. Prácticamente tenemos que colocar señales de salida de emergencias o espacios solo para trabajadores con alguna discapacidad o advertir de algún peligro. Estos aspectos que ya revisamos la semana pasada. También vamos a tener que hacer la distribución de rutas de circulación con accesos y salidas. Es decir, determinar por dónde van a ingresar los trabajadores con discapacidad y por dónde van a salir. O si van a ingresar y salir como los mismos trabajadores. Esto pues más para los trabajadores que tienen una dificultad motriz, porque no es lo mismo en que yo me salga caminando a la oficina a que yo vaya en una silla de ruedas o en muletas. Y esto nos lleva o va entrelazado con el paso 5, que es determinar pasillos circundantes al lugar de trabajo. Es decir, prácticamente la norma se enfoca más en personas en silla de ruedas
Pues que estos pasillos sean estrechos para que quepa su silla de ruedas, se puedan desplazar, que haya rampa, este tipo de cuestiones. Y por último nos dice el paso 6 que hay que determinar y asegurar que los accesorios de trabajo que manipule el trabajador con discapacidad, como lo son los materiales, equipo, maquinaria o herramientas, que estén adecuados a su discapacidad. Después tenemos el plan de atención a emergencias. Este es un requisito que deberían cumplir todas las empresas. Esta norma se debe de contemplar al trabajador con capacidades diferentes. En este plan de atención a emergencias, lo primero que se va a hacer es identificar, ubicar y señalar cuáles son las rutas de evacuación, cuáles son las salidas, las zonas de menor riesgo y puntos de reunión. Ahora bien, esto es diferente porque un trabajador con discapacidad no va a poder desplazarse de forma rápida como las demás personas. Entonces hay que adecuar, por ejemplo, si su oficina va a estar en el punto A, pues que la zona de emergencia o zona segura esté lo más cercano a su oficina. En el paso 2, pues vamos a adecuar el alertamiento en caso de emergencia. Como bien lo sabes, nuestros sistemas de alertamiento tienen que ser universales, ya sea que emitan alguna alarma sonora o alguna alarma visual. Porque, por ejemplo, si yo soy una persona sorda, pues no voy a escuchar cuando se activa este sistema de alertamiento. Sin embargo, si la alarma también, al momento de que está emitiendo ese sonido, prende las luces rojas, por ejemplo, pues yo, a pesar de que soy un trabajador sordo, voy a poder ver, reconocer que porque está la luz parpadeando de ese color, es que hay una emergencia y tengo que evacuar el centro de trabajo. En el paso 3, pues vamos a definir los procedimientos a actuar en caso de emergencia de acuerdo a las diferentes discapacidades. Es decir, aquí se debe tener un listado de las discapacidades que se poseen en el puesto de trabajo o en el centro de trabajo. Pues yo tengo un trabajador con discapacidad visual y otro con discapacidad sensorial, y cuando suceda un sismo, ellos tienen que salir por ruta A, ruta B, etcétera. Todo este tipo de cuestiones debe de venir en un manual de políticas y procedimientos, el cual se debe anexar en esta parte. En el paso 4, pues son los procedimientos o instrucciones para la operación del equipo de evacuación necesario para movilizar a los trabajadores con discapacidad. Esta parte, pues es cuando, por ejemplo, tenemos que empaquetar a una persona, pues saber que ellos por su discapacidad no se les va a poder empaquetar de la misma forma. Es decir, que si ya ocurrió un siniestro o un fenómeno perturbador, pues que nosotros sepamos cómo darle esa atención prehospitalaria a esta persona con discapacidad para no exponerlo a una lesión mayor. O por otro lado, como recordarás al inicio, te comenté que hay trabajadores que van a padecer de una discapacidad momentánea. Por ejemplo, tenemos a lo mejor un trabajador que cayó de una gran altura, se fracturó la pierna, la cual pues queda inmovilizada por varios meses y va a tener que utilizar silla de ruedas. Pues vamos a tener que saber cómo atender esa situación para no generar que este trabajador en el traslado o en lo que llega la ayuda pierda por completo su movilidad. Es este tipo de cuestiones lo que vamos a hacer en el paso 4, contemplar todo ese tipo de cosas. Y en el paso 5, pues se van a establecer las instrucciones para la evacuación de los trabajadores con discapacidad. Aquí pues el brigadista en turno va a tener que designar su plan de emergencia, va a tener que determinar cuál va a ser el rol de las personas con discapacidad en este simulacro de evacuación, por ejemplo, y él va a tener que reconocer y estar consciente de que si ocurre una emergencia, tenemos una persona con estas condiciones que va a ocupar a lo mejor un poco más de ayuda cuando ocurra un siniestro. ¿Sí nos va quedando clara la información? Muy bien, vamos con el paso 5, que es la capacitación. La capacitación y adiestramiento que se proporcione al trabajador con discapacidad deberá considerar al menos los siguientes temas. El primero de ellos, pues, es exponer a los trabajadores con discapacidad los riesgos a los cuales se van a exponer durante su estancia en la organización. Hay que ser claros y concisos con ellos, hacerles saber que si bien existe este riesgo,
Nosotros como empresa contamos con estas medidas de seguridad, con estos protocolos para evitar que ocurra una emergencia de índole mayor. También los vamos a tener que capacitar en acciones y medidas preventivas para el desempeño de sus actividades en el lugar de trabajo. Es decir, nos va a tocar que tener que capacitarlos para que sepan utilizar la maquinaria de forma correcta y sobre todo vamos a tener que capacitar al equipo de trabajo en temas de inclusión para que estas personas con capacidades diferentes no se sientan como una población vulnerable o excluida. Y también para que estas personas que no padecen de una discapacidad sean conscientes de que tienen un elemento, un compañero de trabajo con estas condiciones. Por ejemplo, yo en la preparatoria tenía un compañero que estaba en silla de ruedas y realmente yo no contemplaba antes de conocerlo como todos los cuidados que debe de tener esta persona. Y te digo, nos va a tocar mucho esta parte de concientizar a la población en temas de inclusión. También otro tema en el cual vamos a tener que capacitar es para que el trabajador con capacidad diferente sepa reconocer las señalizaciones utilizadas en el espacio de trabajo y también que sepa todos los protocolos de atención a emergencia, es decir, si a lo mejor padece un accidente, que sepa cómo reportarlo, cómo pedir ayuda, ante qué instituciones tiene que recurrir. Porque, por ejemplo, si yo fuera un trabajador mudo, pues sería muy difícil comunicarme, pues porque no tengo voz, pero tengo que generar otro tipo de estrategias para yo poder dar a conocer que hay una emergencia, ¿no? Y también pues se tiene que capacitar a toda la población, ya sean trabajadores con discapacidad o no, en el plan de atención a emergencias. Y como te dije, tiene que ser global, universal, que contemple todos los trabajadores, ya sea con discapacidad o no. Y aquí pues es prácticamente la parte de generar brigadas específicas en los centros de trabajo. Como pudiste apreciar, la información que nos brinda esta norma, la 034, es muy clara y concisa con los requerimientos que establece. Ahora bien, es muy importante que sí tengamos en cuenta esta norma porque muchas veces nos va a tocar que, por ejemplo, en la universidad tengamos algún alumno con alguna capacidad diferente. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta como parte del equipo de trabajo, como parte de la comunidad. ¿Por qué? Porque a pesar de que él tenga una capacidad diferente, eso no lo va a alejar. Es igual que los demás, que las demás personas. No tiene por qué excluirse de una u otra forma. Se tiene que contemplar como un estudiante más, como un trabajador más. Y con ello, pues se tiene que tomar en cuenta a la hora de generar los planes de emergencia o en el análisis de riesgos y como te dije, ellos al tener estas condiciones, pues son personas más vulnerables a padecer un riesgo o accidente en el centro de trabajo. Espero te haya parecido correcta la información que revisamos en esta norma. Sabes que queda al pendiente de cualquier duda, comentario o pregunta. Me es gratificante compartirte estos temas semana a semana, ya que aprendemos juntos. Y bueno, no me queda más que agradecer tu tiempo, el que te hayas tomado el tiempo de revisar este material, el que sigas comprometido semana a semana con capacitarte y formarte en este tipo de temas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima capacitación, compañero. Que tengas una excelente tarde y hasta pronto.